Diario de soledad mundana. Proyecto normal existencial. Nacer, escolarizarse, hacer una carrera, tener una familia, jubilarse y con suerte vivir 30 años con un sueldito y una debilidad física creciente. A partir de una nutrición impuesta, tanto en alimentos, información, cultura, etc. Caminando se pueden ir perdiendo los sentidos, se atiborran en el devenir impresionista de lo citadino. La sobresaturación de información provoca un atracón hermenéutico, lo que imposibilita la síntesis, quedándose solo. El problema de la autoescucha, cómo convivir con uno mismo. Tener un proyecto como modelación del tiempo es una solución, pero los espíritus inquietos como el mío tienen una relación estética con el tiempo. No es el mero suceder de la materialidad deveniente, sino que el tiempo es un lugar, situaciones, espacio y tiempo se funden en la vitalidad del siendo. Donde la individualidad pierde carriles claros, ni siquiera las metáforas viales sirven ya. Cierta conciencia, o mejor dicho, una sospecha o inquietud que se asienta como certeza por la fe que provoca el padecer estos aconteceres, de que el modelaje intencional es un absurdo, una antivitalidad. La palabra proyecto lleva la mirada a un plano, a un esquema arquitectónico, a una geometría, a líneas que unen puntos, cerrando posibilidades y acentuando potencias que ya por encerradas se las trata como actuales. El futuro, el tiempo, se lo ficcionaliza como cosa a manipular en el momento de ensoñación del proyecto, prevenirse, o sea, un extraño juicio sintético a priori. En tanto que el proyecto provee cierta utilidad en contextos que aparentan regularidad, la vitalidad no ejerce demasiada presión contra los límites y se sobrevive en un laberinto cerrado. El proyecto, al ficcionalizar el tiempo de manera lineal y dentro de sus límites, donde encierra potenciales y los trato como actuales, devela la estructura finalista, se encierra un devenir y se le dibuja una ontología existencial, una megaestructura fábula que ordena los seres ficciones para la existencia cotidiana, un tipo de juego de lenguaje, un rizoma. Por supuesto que un proyecto es la sublimación de un entramado de intenciones, de intereses insospechados, de significaciones que nacen de un lecho social, las cuales son de más fácil reconocimiento que las otras. Pero junto a ello está lo desbordante, eso que escapa al foco de la razón, eso que sobrepasa las líneas de visibilidad en los contornos de una luz, una conciencia que puede alumbrar con un radio finito, incapaz de iluminar todo en el mismo momento. Lo que se sale de ese enfoque es un infinito, lo que desborda a la mirada analítica. De una manera metafísico-existencial, un mareo visceral da cuenta de eso que se nos escapa de la intencionalidad clara y distinta, empezando a colarse aspectos enigmáticos que para la estructura del proyecto resultan incoherentes. Sucede de ahí la finitud y absurdo del proyecto, entendiéndolo como la intención de una solidificación del devenir de manera completa. La pequeñez de un sueño finalista perdido en un cosmos de oscuridad irracional. El proyecto se desvaloriza principalmente cuando una hipertrofia planificadora da cuenta que por más manipulación onírica que se haga del tiempo y por más fines actualizados, se acaba el campo de acción en el sentimiento de mortalidad. Los espíritus de gran capacidad imaginativa hacen de la etapa onírica finalista algo efímero, ensoñando proyectos, identidades y acciones de manera desmedida, pero siempre acabando de la misma manera. Si la etapa es lo suficientemente corta, puede que no esté todo perdido, quizá nos quede tiempo vital para una manera diferente de pensar y vivir. Esta conciencia irracional
de la falta de valor de un proyecto de tipo finalista, irracional porque es darse cuenta de una obscuridad, de un inaccesible por parte de la razón. Este tipo de conciencia es algo así como un guiño de Dionisio, que resplandece su ojo en medio de las tinieblas de la mistérica existencial. La interpretación de semejante acontecer depende directamente de una estructura psicosomática, es decir, de la fortaleza del espíritu, del potencial metabólico de un organismo para poder digerir esa información. Y los diferentes niveles de nihilismo en Nietzsche, del cual nos interesa el que se anima a vivir desconsoladamente, desesperanzadoramente. No ver respectivamente, el consuelo y la esperanza son colchones metafísicos, pero siempre desfondados y responden siempre al finalismo. El primero al no llegar a la actualización del fin y el otro creyendo en su poder ser. La fuerza de las identidades en las culturas y su estratificación, principalmente en el caso de la manipulación cultural del pensamiento científico positivista, provocan el desequilibrio de la relación Dionisio-Apolo, pero principalmente a nivel existencial provoca alienación. Tal fuerza como conservación, como punto de Arquímedes para sostener la existencia apoyándose en algún sentido fabulado en el cual se tiene fe. Y el pensamiento científico positivista como una forma de estas identidades, pero más hipertrófica, con un nivel desesperante de autoconservación que lleva a la negación de este mundo y a la búsqueda de un mundo donde la conservación sea el fundamento, como es la ontología del ser como presencia. El espíritu aquí es lo indisociable mente-cuerpo, como un mismo devenir, el cual es un campo de batalla, la batalla entre el mundo y la tierra, diría Heidegger, entre la iluminación dirigida y precisa contra la oscuridad que devora la luz. La fortaleza de espíritu soporta grandes batallas, un movimiento incesante donde los extremos del péndulo son irreconocibles, como varias veces lo mismo. En este caso, el de un existente dentro de la cultura occidental basada en la perspectiva moderna científico-positivista, que retóricamente dice ser socrático humanista, judío-cristiana. La estabilidad produce paz, un lente para ver y no ver, así hasta la muerte. Solo se suceden los mismos entes una y otra vez. Siempre encerrado en un juego con leyes rígidas y posibilidades varias veces actualizadas, una muerte en vida. Pero toda esta reflexión es una abstracción, ya que jamás se está en ese estado estable. Siempre en el extremo apolíneo se revelan los gestos dionisíacos en Apolo, desconcertantes, angustiantes. El proyecto, en un intento domesticador del devenir, siempre está agrietado, y el cuerpo pide, sin hallar una respuesta cultural, dándose una mente sin un sostén orgánico, un cáncer. Por ello se hace quizá ahí el portal de la oscuridad. La batalla se pone infructuosa, solo se dan pérdidas, se castiga lo nuevo, lo intempestivo, los encuentros dionisíacos son reprimidos, por ello se provoca ningún goce, sino una sensación de perdición, más angustia. Se pasa a la desesperación. Dentro del proyecto racionalista la desesperación es negativa y el racionalista desesperado es un animal que luego de vivir una eternidad enjaulado lo sueltan en medio de la nada. La locura de la voluntad racional lleva a la perdición, al psicótico existencial, pierde el límite vital, empecinado en la única realidad en la que su juego de lenguaje que se enmarca en un proyecto le permite identificar una ontología inactualizable y así se estrella contra la inmensidad, perdiéndose, anulando su vitalidad, ahogando en un escepticismo que lo lleva a afirmar lo azaroso de todo, solo reactivo. Conocer la falta de valor de este tipo de proyectos
valor que se lo da a las vísceras, el cuerpo, la respuesta óptima a las necesidades orgánicas. Ese es el valor. El proyecto racionalista pierde valor justamente porque niega al cuerpo. Es un criterio vitalista. El valor en sí no existe, sino que tiene valor en referencia al respaldo orgánico y vital. Esta falta de valor nos lleva a hundirnos en la oscuridad del enigma, resignándose a desinteresarnos de todo, que nada nos atraviese, no sea trascendente, la nada. El espíritu fuerte, alegre y creativo no soporta ese quietismo y se lanza a la deriva de significar una y otra vez ese enigma. No para encontrar un significado totalizador, sino que el acto de significar produce un éxtasis existencial, lleva a que uno se sienta bien consigo, porque no se da dialécticamente. Una nueva significación e intento de desentrañar el enigma existencial no niega el anterior, sino que enriquece una obra de arte que no tiene límites ni espaciales ni temporales, incremento constante del ser. Esto lleva a una vida sin individuo, pura individuación. El caudal informativo del enigma nos lleva a la inquietud de devenir diferente, de modular la ensoñación a sabiendas de la danza macabra de Dionisio, que a medida que más significaciones, más misterios nos ofrecen, más experiencias, más kairos. La voluntad aquí se revela no sostenida en la razón, sino como el impulso a devenir, la fuerza vital que es la información, el combustible de nuestro demiurgo. La razón se devela en su verdadero sentido, como el sentido demiúrgico por antonomasia, la creación de ser, devenires oníricos, como el transcurrir del mar de modulaciones informativas que se transluce con la razón, del enigma inconmensurable a la fecundidad ontológica. No es el dejarse llevar por lo pulsional, sino aceptar y reconocer la falta de sentido vital que tiene que el hombre sea un ontológico, es decir, que tiene fe en el principio de individuación, de la preexistencia cósmica de los seres incorruptibles y que se presenta como única realidad. El entramado mistérico no es azaroso, siempre es un movimiento destinal, no en un destino, el cual supone finalidades y linealidades temporales, sino que la relación artística con la existencia lleva a entramar aconteceres, que no son causa ni efecto de nada, pero que para el devenir artista es reconocerse en un devenir todo mismidad. El concepto de información es tomado con la amplitud de significancia que le provee Gilbert Simondon. Informativo en el sentido de una mezcla de energía con una organización en devenir, voluntad de poder. El caudal informativo sería esa energía que emite el enigma, que nos atraviesa y deforma a nosotros, ingresando una nueva organización de formas, llevando un espacio hermenéutico. La información está íntimamente ligada a la transformación de energía potencial, lo cual implica comunicación entre dos órdenes de magnitud. La información puede ser definida como la posibilidad de una forma en el contexto de un sistema ya en vías de formación. Es por eso que lo viviente es, por definición, negentrópico. Hizo varios conceptos de Gilbert Simondon. Principio de individuación, que sería la suposición de que hay un principio en el cual los individuos se crean de manera definida y estática. La concepción de negentropía como lo contrario a entropía. La entropía es el caos, es la pérdida de energía en un sistema. La negentropía, al contrario, sería el acrecentamiento del ser. Cuando uno se relaciona con un enigma, cuando uno tiene una experiencia estética, artística, en la cual los estímulos y las sensaciones y sentimientos que uno percibe lo modifican a uno mismo. Por lo tanto, ese mismo que era se transforma en otra cosa, porque esta información informa, da formas a nuestra interioridad. Por lo tanto, volvemos a ver esa obra de arte siendo otro y vuelve a suceder lo mismo. Ese es
círculo hermenéutico, en el cual uno se relaciona con esa experiencia estética nos cambia y somos otro. Y ese otro vuelve a tener otra experiencia estética y vuelve a cambiar. En ese sentido somos negentrópicos, la vida es negentropía porque absorbe del enigma y se nutre, acrecentando su devenir. No siendo dialéctica, porque no es el yo contra mi antítesis y crear una superación. La hermenéutica tiene que ver más con la nutrición filosófica, conceptual y obviamente también orgánica, porque acá no estamos separando de mente y cuerpo. La psicología y la biología de uno mismo son diferentes modos de entender la individuación, es decir, no un proceso de ser un individuo concreto, sino de ser individuante, todo el tiempo cambio.